Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 6 de agosto del año 2018. Son las 5:05 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy, la inflación en el mes de julio de 2018 se ubicó, atención, en 125%, según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El índice de precios al consumidor se incrementó 82.766%, el interanual, y el acumulado durante los primeros 7 meses de este año ascendió a 10.664%. A las 5:30 hablaremos ampliamente de estos temas. Hace 2 días el presidente Nicolás Maduro aseguraba que el supuesto atentado en su contra, tal y como lo destaca la prensa internacional, fue motivado por su programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. La verdad es que Venezuela jamás había vivido semejantes índices de inflación, tampoco muchos países en el mundo. Sobre lo ocurrido en la avenida Bolívar de Caracas durante el acto de la Guardia Nacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro en su contra, advirtiendo que el sábado estaba en el bautizo de su nieta. Todo esto ocurre a 24 horas de la entrega del poder a su sucesor, el mandatario electo Iván Duque. Eso va a ser mañana. El fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal, Tarek William Saab, indicó que los cuerpos de seguridad determinaron el lugar desde donde operaron los drones en lo que calificó un ataque terrorista. Habló de supuestas conexiones internacionales en torno a este hecho, sin presentar pruebas, por cierto, de la responsabilidad o supuesta responsabilidad del presidente colombiano, tal y como lo aseguró el mandatario venezolano. Portales informativos dieron cuenta del allanamiento al Hotel Pestana en Caracas para buscar a los implicados en los hechos ocurridos este fin de semana. Lo comentaremos, como es natural, durante el programa la tarde de hoy. 2 datos: en Bogotá, continuó la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción, legitimación de capitales en el caso Odebrecht. Comenzó la evacuación de las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo comunicaciones a la banca de Suiza para confirmar los nombres de ciudadanos venezolanos que recibieron depósitos de la constructora brasileña. Además, se promocionaron los puntos de cuenta suscritos por Nicolás Maduro y los pagos a Odebrecht por obras inconclusas. Además, hoy un juez federal del estado de Roraima ordenó la suspensión del ingreso y admisión de inmigrantes venezolanos a Brasil por vía terrestre, en decisión referida a un decreto estatal que exigía pasaporte para tener acceso a servicios básicos en ese país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y ya vamos a tratar de contactar con un periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, Javier Ignacio Mallorca, periodista de sucesos. Ya me comentarán cuando lo tengamos en la línea telefónica para conversar con él
acerca de, bueno, este hecho ocurrido, saben ustedes, en la avenida Bolívar de Caracas. Hay versiones encontradas. El gobierno habla de un atentado contra Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, desde el inicio hemos escuchado declaraciones que no concuerdan en algunos detalles, muchos vacíos con relación a esta investigación, incluso en torno a los detenidos. Las agencias de noticias, bueno, entre otras cosas, destacaban hace algunas horas esta declaración que ofrecía el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en entrevista exclusiva a la cadena Sputnik. Él allí mencionaba la presencia de 3 drones, mientras el ministro de Interior, más tarde en rueda de prensa, Néstor Reverol, hablaba sobre la última versión, la presencia de 2 de estos artefactos con una carga DC-4. Decir que, bueno, funcionarios en el exterior como Luis Almagro, secretario general de la OEA, reaccionaban advirtiendo que la nula credibilidad del régimen de Maduro impide saber bueno, a ciencia cierta qué ocurrió. De hecho, John Bolton, embajador, asesor de seguridad de Estados Unidos, negó cualquier participación de su país en estos hechos y no descartó que se tratara de un pretexto de Nicolás Maduro. Esto tomando en cuenta que no es la primera vez que se nos habla de estos hechos. Habrá que ver en qué terminan estas averiguaciones. De momento, insistimos, lo que decían las autoridades hoy es que en las primeras de cambio hubo 2 detenciones y continuaba la averiguación. Ya me dirán si tenemos a nuestro invitado. Si no, vamos a hacer una pausa y en tanto establecemos este contacto, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR, por una mejor Venezuela. Para mantener la calidad de vida, debemos seguir una serie de normas con el fin de fomentar la cultura del autocuidado, promoviendo la seguridad. En RCR te damos una serie de tips que te ayudarán a prevenir situaciones de peligro o riesgo en las calles. En la medida de lo posible, procura no transitar por lugares solitarios o poco alumbrados. Circula en sentido opuesto a la marcha de los vehículos, lo más alejado posible del borde, situando tu bolso o cartera hacia el interior de la acera. Lleva solo el dinero necesario y distribúyelo en tus bolsillos. Evita llevar el dinero en el bolsillo trasero de tu pantalón. Gritar, pedir socorro puede intimidar al asaltante, así como atraer la atención de otras personas. Si te llegasen a robar, dirígete inmediatamente a un puesto policial y denuncia el hecho. Estas recomendaciones te permitirán que, como ciudadano, puedas generar conciencia sobre las situaciones que pueden ocurrir en la calle. Toma el control de cumplir las normas para poder hacer la diferencia. RCR, comprometida con Venezuela. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, decíamos que mañana se celebra el acto de toma de posesión del nuevo presidente electo en Colombia. En las últimas horas ha ocurrido que desde Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ha señalado a su par en el vecino país como supuesto responsable de los hechos en la avenida Bolívar de Caracas. Esto ha provocado la reacción inmediata de Juan Manuel Santos, quien incluso hoy rechazaba en un acto público estas acusaciones, incluso aclaraba que el sábado, cuando ocurrieron los hechos, él estaba en el bautizo de su nieta. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al profesor Ronald Rodríguez. Él es investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Como siempre, profesor Rodríguez, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación preguntando su opinión acerca de estos hechos. Sí, este intercambio de, acusaciones desde Venezuela hacia Colombia es la antesala a lo que serán las nuevas relaciones a partir de mañana. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que más que la antesala es una costumbre ya del gobierno de Nicolás Maduro mantener un tono absolutamente desobligante con las autoridades y con el pueblo colombiano. No es la primera vez que el mandatario venezolano hace reclamos y acusaciones sin mayores fundamentos. En el pasado, de hecho, recordemos que antes del 2015 y el presidente Nicolás Maduro durante mucho tiempo decía que la causa de la crisis económica en Venezuela era el contrabando de extracción hacia Colombia y que parte de la crisis en materia de seguridad y violencia que vivía el hermano país era causado por las lógicas paramilitares colombianas, sin tener realmente mayor asidero o mayor, digamos que, fuentes que le permitieran comprobar eso. Ha llegado a ser incluso declaraciones en las cuales señala que la población colombiana en Venezuela supera los 5 millones de habitantes, cuando ni siquiera los institutos, el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela reporta esa cifra. Entonces, es un comportamiento que es bastante complejo con el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que los colombianos, de hecho, lo hablaba hace poco con unos periodistas europeos que me decían, ¿por qué en Colombia no causó conmoción esta acusación? Y es porque en Colombia ya tenemos callo. En Colombia ya nos acostumbramos a que el presidente Nicolás Maduro insulte y ataque tanto a las autoridades como al pueblo, al punto que su nivel de credibilidad es bastante bajo y obviamente pues
solo basta ver la línea de tiempo de los hechos y se logra comprobar que inmediatamente después de que ocurren los eventos empiezan a hacer señalamientos, se habla de detenciones, cuando cualquier proceso científico para poder comprobar incluso qué tipo de explosivos se había utilizado tarda un poco más de tiempo para tener precisión sobre las afirmaciones que estaba haciendo el presidente. Aún hoy no hay claridad si realmente cuál fue la lógica del incidente. Más bien vemos una especie de cortina de humo, una especie de estrategia tipo Erdogan en Turquía, en el cual lo que se puede venir para Venezuela incluso es se recrudece el comportamiento del régimen dictatorial sobre la oposición, y pues qué mejor para eso que crear aún más o aumentar aún más la visión de un enemigo externo y de un presidente que va de salida, que supuestamente pretendió atacar antes de irse y dejar una situación desestabilizada. En Colombia creo que nuestras prioridades son otras, y de hecho pues yo he sido muy crítico con el gobierno de Juan Manuel Santos en materia de política exterior y de la relación con Venezuela, pero yo creo que la prioridad para Colombia hoy es más la migración de los venezolanos, y de hecho en eso le debe reconocer al presidente Santos, al gerente de frontera y a la gente de Migración Colombia, que se tiene un perfil más de derechos humanos que de seguridad. Si me permite, profesor, vamos a reponer un extracto de esta declaración que ofrecía hoy en un foro el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que en pocas horas entrega el poder a su sucesor, el mandatario electo Iván Duque. Él hacía referencia justo a estas acusaciones de Nicolás Maduro en los siguientes términos. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Lo que ustedes se imaginen, me lo han dicho. En estos últimos días, la extrema derecha aquí en este país y uno de sus líderes me acusó de estar en un complot con la inteligencia británica, con James Bond, pues, y con la Corte Suprema de Justicia, y con unos muy respetados magistrados, y con las FARC, y con el vicepresidente, y con $5 millones que traíamos en unos baúles de unos carros en forma secreta para hacer un complot. Y yo pensé que ese era el tope, pues, de las locuras de acusaciones, pero no, me equivoqué. Ayer me encuentro que hay otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Por Dios, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Pero simplemente para dejar las cosas claras, estaba yo en otras cosas mucho más importantes. Bien, profesor, yo quisiera su comentario en torno a este tema. Varios analistas en la región, bueno, ya se adelantan a lo que podría ocurrir a partir de mañana con esta transición en el gobierno colombiano. Quisiera su opinión, su reacción a lo dicho hoy por Juan Manuel Santos, pero también lo que viene para la relación entre Venezuela y Colombia. Lo escuchamos. Bueno, yo también soy crítico un poco de la actitud del gobierno Santos, porque en efecto tampoco es bueno ridiculizar en exceso al gobierno venezolano. Sin lugar a dudas, las afirmaciones que hace el presidente Nicolás Maduro son absolutamente traídas de los cabellos, pero el presidente Santos tiene la obligación como jefe de Estado de pronunciarse en esa dirección, en presentar una nota de protesta y en hacer todos los instrumentos diplomáticos para que el gobierno venezolano se retracte de estas afirmaciones. No es, digamos, una cosa que uno deba dejar pasar tampoco tan a la ligera. Tristemente los colombianos nos acostumbramos a que el gobierno venezolano suele insultar a nuestras autoridades y a nuestro pueblo, y no tomamos las acciones que dentro del marco de las relaciones internacionales se tienen previstas para estos casos, porque es que no es una acusación menor, es un jefe de Estado acusando a otro jefe de Estado de un supuesto magnicidio o del intento de un magnicidio. Obviamente pues el presidente Santos, de hecho, durante estas últimas 2 semanas ha tomado un tono muchísimo más relajado. Él es un presidente que ya tiene el sol en la espalda, que en muy pocas horas dejará de estar a cargo de
de los asuntos colombianos, pero creo que más allá de ridiculizar las posiciones del mandatario venezolano, también Colombia debe de empezar a responder con cierta firmeza ante estos eventos para que no se convierta en una costumbre, porque de hecho ya lo es. Es la costumbre del gobierno venezolano de ir acusando, de tomar acciones. De hecho, yo lo he expresado en otros espacios. El presidente Nicolás Maduro es el presidente que ha sido más agresivo contra la nación colombiana, no solamente por la expulsión que hizo nuestros compatriotas, por el cierre de frontera más largo de la historia y por el constante ataque y vilipendio de nuestras autoridades. Y obviamente pues esto en algún momento el gobierno colombiano lo dejó pasar por otros intereses, pero tampoco se puede mantener esa línea de comportamiento, y lo que viene muy seguramente va a ser eso. Va a ser una relación muchísimo más firme del lado colombiano, muchísimo más dura, donde el gobierno colombiano cada vez tiene más reclamos hacia el gobierno venezolano. Todos sabemos que, por ejemplo, en la posesión del día de mañana del presidente Iván Duque hay un número importante de sectores opositores venezolanos invitados, y obviamente no solamente son invitados porque se les quiera tener algún tipo de deferencia o porque se quiera sentir o generar alguna especie de lógica en favor de la reconstrucción de la democracia en Venezuela, sino porque también el Estado colombiano está interesado en enterarse desde los sectores opositores cuál es la dinámica para el futuro de Venezuela, cuáles son los proyectos que ellos tienen para el futuro y reconstrucción de Venezuela, porque pues la preocupación fundamental para Colombia respecto a Venezuela es que mientras Venezuela continúe por el camino en el que va, Colombia va a tener unas cargas sociales producto de la migración y de la recepción de ciudadanos venezolanos en nuestro territorio, y hay que empezar a generar unos planes de mediano y largo plazo para atender esa situación. Dos inquietudes, profesor. Efectivamente, como usted menciona, aparentemente asistirá el presidente de la Asamblea Nacional, también los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y no tenemos seguridad, pero quizás incluso la fiscal en el exilio. Sin embargo, creo que va a ser la primera vez, no sé si en la historia, pero en mucho tiempo, que el gobierno venezolano, quien fue principal socio comercial o uno de los principales socios comerciales de Colombia, no va a tener representación en una toma de posesión presidencial. Ahora, yo le comentaba la reacción de algunos analistas en la región. Por ejemplo, Michael Schiffer, director de Diálogo Interamericano, decía en una entrevista a las agencias que es difícil imaginar que las tensiones pueden bajar y generar confianza después del incidente de este fin de semana y las acusaciones directas de Nicolás Maduro. ¿Es posible incluso prever ruptura de relaciones? Yo no lo sé. Le pregunto, profesor, tomando en cuenta, por ejemplo, la decisión que tomó el embajador venezolano de abandonar el país vecino. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, realmente no es conveniente que se llegue a una ruptura de relaciones. De hecho, cuando uno tiene un país con diferencias, cuando uno tiene en un país vecino fuertes contradictores, lo deseable de hecho es tener un aparato de relaciones exteriores que le permita a los dos países evitar escaladas que puedan llegar a ser más preocupantes, sobre todo con actos militares y demás. La diplomacia, la mayoría de la gente suele creer que la diplomacia es una especie de encuentro de señorones a tomar whisky, y eso no es cierto. La diplomacia es precisamente entre estados que tienen fuertes diferencias y que por todos los medios evitan que esas diferencias terminen en otros terrenos, incluso en los terrenos prebélicos. Es fundamental que Colombia tenga una relación con Venezuela, es fundamental que Venezuela tenga esta relación con Colombia, independientemente de todas las diferencias. Se tienen que generar caminos de diálogo, incluso, pues sin ir más lejos, Estados Unidos en Cuba siempre mantuvo una línea diplomática con la cual se podía conectar con el gobierno de Fidel Castro en su momento, y después con el gobierno de digamos, toda la lógica de los Castro, y ahora con la sucesión que se ha dado, porque independientemente siempre es preferible mantener esa relación. Raúl Castro jugó un papel fundamental en un proceso que lamentablemente se cortó con el actual gobierno norteamericano, pero aún esos canales diplomáticos se mantienen. Es importante mantenerlo. Obviamente Colombia se ha negado a tener embajador en Venezuela. Venezuela no es un país que debamos abandonar. De hecho, uno de los llamados que se le ha hecho en diferentes tonos al gobierno que va a tomar el poder es que, si bien no se va a tener embajador, se debe tener un aparato robusto de consulados
que permitan la atención de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano. Hoy es triste ver cómo no ocurre lo contrario a la inversa. El gobierno de Venezuela niega la existencia del fenómeno migratorio, de la crisis migratoria que vive, y los consulados en Venezuela, de los consulados venezolanos en Colombia son prácticamente inoperantes. Los ciudadanos venezolanos hoy no tienen derecho a cambiar su pasaporte cuando se les vence, a hacer los trámites que les corresponde, y eso lo único que afecta es a la población de a pie, lo cual no debería ser el tono del gobierno venezolano. Se van a requerir instrumentos, no va a ser fácil. El gobierno de Iván Duque ha hablado de llevar incluso al presidente Nicolás Maduro a instancias internacionales, particularmente la Corte Penal Internacional. El canciller, el nuevo canciller de los colombianos, el profesor Carlos Holmes Trujillo, que es una persona que tiene una experiencia diplomática, es más amigo de los órganos multilaterales, así que muy seguramente vamos a ver, además porque lo conozco de cerca, fue uno de los profesores en mi proceso de formación, sé que él aprecia, por ejemplo, la lógica de la Organización de Estados Americanos, y muy seguramente muchos de los temas del deterioro democrático de Venezuela se van a manejar en la instancia multilateral, mientras que otros temas que se circunscribirán a la lógica bilateral van a requerir incluso la tercería de algunos países, que podría ser desde Cuba hasta China. Finalmente, profesor, sobre la delegación norteamericana que va a estar liderada por la embajadora ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Nikki Haley, quien asistirá a la toma de posesión y luego se va a trasladar a la frontera con Venezuela. Quisiera su comentario al respecto sobre la lógica de las relaciones internacionales a partir de la presencia de esta representante norteamericana en la toma de posesión. Lo escuchamos. Bueno, realmente la visita a la zona de frontera va a ser una cuestión bastante dramática, porque la zona de frontera es una cuestión dramática. Ver el paso de los venezolanos hacia Colombia es una cuestión dramática. Tenemos reportes de niños que están siendo dejados en el puente para que crucen hacia el lado colombiano y sean recibidos por el sistema de bienestar familiar de Colombia. Entonces, es darle la cara humana a una crisis que existe. Cuando uno habla de crisis migratoria en el mundo, se suele referir a las crisis europeas o incluso a la misma crisis norteamericana, pero la crisis venezolana está ganando un lugar muy importante, y en América Latina, y particularmente con el impulso de Estados Unidos, se va a tener que hablar del tema migratorio venezolano en la Organización de Estados Americanos, porque ese tema va a ser fundamental para el futuro de América Latina. No es un tema que se va a resolver en el corto plazo. La crisis venezolana no significa que tan pronto caiga el presidente Nicolás Maduro, de inmediato todos los venezolanos van a regresar. Eso no es cierto. Muchos venezolanos van a esperar un tiempo prudencial para hacerlo, a que el país dé los signos de recuperación, y se va a requerir acción coordinada por parte de varios países. De hecho, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Estados Unidos en Colombia, USAID, es una de las organizaciones que más está apoyando al Estado colombiano en el proceso de asimilación del fenómeno migratorio, y el enfoque y el planteamiento que deja el presidente Juan Manuel Santos, lo que ha dicho el gobierno entrante es que va a continuar con esa dirección. Entonces, los ciudadanos venezolanos van a encontrar en Colombia un país que hace un enfoque en materia de derechos humanos, pero que es muy riguroso a la hora del control y el registro, porque es necesario para que esto logre llegar a un buen puerto. Habrá que ver, obviamente, pues Estados Unidos es un país que tiene su propia agenda, que es un poco difícil de entender, porque con Corea encontramos un presidente que sube el tono, después decide dialogar, pero los coreanos por debajo de la mesa continúan haciendo las actividades en contra de los intereses norteamericanos. Ahora está pasando por un periodo muy similar con Irán, y no se descarta que dentro de muy poco el siguiente país en la agenda norteamericana para que se aguante las bravuconadas y la forma de hacer política exterior del señor Donald Trump sea pues precisamente Venezuela. Profesor Ronald Rodríguez, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Es investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Hacemos una pausa y al regreso más. Gracias, María Alejandra. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Hugueto, el primer astrónomo venezolano. En diciembre de 1909, el astrónomo Luis Hugueto iniciaba los preparativos en el Observatorio Cajigal para la localización del cometa Halley. No tenía coordenadas recientes de otras estrellas que le sirvieran de referencia, por lo que tuvo que hacer sus propios cálculos. No obstante, el 4 de febrero del año siguiente, el cometa fue localizado y los venezolanos pudieron por primera vez admirar a este astro que nos visita cada 75 años. Luis Hugueto nació en Maiquetía en 1868. Se graduó de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela y fue profesor de la Escuela Nacional de Ingeniería. Dictaba cursos de geodesia y astronomía práctica y publicaba frecuentemente sobre este tema en la revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Se incorporó al recién fundado Observatorio Cajigal como asistente del director y por recomendación de este último fue designado director en 1900, cargo que ejerció casi ininterrumpidamente hasta su muerte en 1936. Además de sus observaciones sobre los cometas Borrelly, Brooks y Halley y del eclipse total de 1916, Luis Hugueto también calculó tablas de refracción astronómica necesarias para la cartografía nacional. Instaló el primer sismógrafo, el primer telescopio refractor para determinar con precisión la hora nacional y una red de estaciones meteorológicas de suma importancia para las actividades agrícolas del país. Fue miembro fundador de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Luis Hugueto trabajó incansablemente dentro de las más crueles limitaciones económicas impuestas por Juan Vicente Gómez. No obstante, su mayor retribución fue la satisfacción de ser útil a su país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR
750 AM. Continuamos en Conexión 750 y lo dice, nos acompaña Javier Ignacio Mallorca. Él es periodista de sucesos, especializado en criminalística, autor del blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, un placer. ¿Cómo están? Un gusto conversar contigo. Bueno, iniciaría conversación a partir de lo ocurrido en la Avenida Bolívar de Caracas, toda clase de versiones encontradas, muchas dudas en torno al hecho que el gobierno no ha dudado de calificar como acto terrorista. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, sabes que la calificación de un acto como terrorista es básicamente el producto del ejercicio del poder. Allí primero hay que dar una interpretación desde los funcionarios que están en la presidencia, al frente del Ejecutivo y el Ministerio Público, y ver si esas conductas encuadran dentro de lo que son los supuestos del terrorismo que están establecidos en la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo. De manera que hay, digamos, un largo trecho hasta llegar hasta allí y hacer las imputaciones correspondientes. De manera que esto que se está diciendo, calificando al acto como terrorista, no es más que una apreciación como la podría hacer cualquier otra persona más o menos enterada del asunto. Lo que sí te puedo decir es que después de haber estado por los alrededores de la Avenida Bolívar, haber hablado con personas que presenciaron ese evento, por decirlo de alguna manera, que ocurrió el sábado a las 5:50 de la tarde, al final del acto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, hay varios hechos que podemos rescatar. Uno, hubo en la Avenida Bolívar 2 explosiones. La primera fue la del aparato volador no tripulado, mejor conocido como dron, a unos 80 metros lineales desde el punto donde se encontraba el presidente Maduro en su alocución, y a unos 18 metros de altura, más o menos a la misma altura de la tercera asta bandera que estaba en la pista norte. Allí se ubicó el dron momentos antes de estallar. Esto después fue sucedido por una explosión, pero la gente que lo vio no atina a decir exactamente qué fue lo que estalló. Lo que sí dicen es que desprendió mucho humo, y esto fue en la acera de la pista sur, donde están un poco antes de donde están esta sucesión de bustos, y donde, por cierto, hace un par de meses volaron el busto de Ernesto Che Guevara. Bueno, un poquito antes de eso, allí hubo un segundo estallido, y luego pues vino el desbarajuste, todos estos militares huyendo despavoridos del sitio, aparentemente sin una orden precisa de qué hacer, y por su parte el presidente Maduro, después que obtuvo la cobertura de los maletines Kevlar que le pusieron en la Guardia Presidencial, sale por el lado norte de la tarima y se va del sitio en una comitiva que tenía 3 camionetas. ¿Y qué pasó en esta vía que circula hacia la avenida Baral y que pasa justo frente a la sede del CNE? Simultáneamente, María Alejandra, a unas 2 cuadras al sur, cae un aparato también de las mismas características que el que estalló allí en la avenida Bolívar. Este aparato cae en un sobretecho del edificio de residencias Don Eduardo y posteriormente estalla y abre un boquete en la pared del apartamento, incluso lesiona a algunas personas que se encontraban en el interior del inmueble. No las quisieron identificar, por cierto, ni siquiera los propios vecinos, pero sí resultaron lesionadas. El apartamento se incendia parcialmente y allí fue donde fue posible, María Alejandra, para Policía Judicial, SEBIN, Guardia Nacional y todos los que tuvieron acceso al sitio del suceso, la colección de las partes de ese aparato volador no tripulado, y que además permitió en su caída una grabación por parte del camarógrafo
Saavedra, de una cadena internacional, que bueno, esa grabación, al ser apreciada, uno se da cuenta de qué era lo que se trataba, porque hasta ese momento, María Alejandra, no existía una recolección fílmica de lo que estaba sobrevolando por esa área del centro de Caracas. Javier Ignacio, ¿qué se sabe de los detenidos? Bueno, poco después de este incidente, con extremada rapidez, María Alejandra, el gobierno anuncia la detención de 6 personas. Desde luego, en esa primera lista estaba el propio camarógrafo Saavedra, que todos sabemos que después fue liberado. Algunos le dijeron incluso a él mismo que él nunca estuvo detenido, cuando las primeras minutas que se emitieron lo daban como preso. Esto hay que decirlo. Pero junto a él fueron detenidos de manera casi simultánea 2 sujetos que iban en una camioneta aparentemente en dirección sur por la avenida Fuerzas Armadas y que, bueno, según la evidencia que estaba allí, según los objetos que tenían, pues son señalados de haber manejado ese segundo dron que cayó en el sobretecho, no el primero que estalló arriba en la Bolívar. Entonces, esos son 2 detenidos. Hay otros 3 detenidos en un procedimiento que se llevó a cabo en la autopista José Antonio Páez, en un puesto policial en Barinas, quienes aparentemente venían desde Valencia. Entre esos detenidos hay un ex guardia nacional que se fue de baja de las filas castrenses en 2017, supuestamente como consecuencia de su descontento por el comportamiento que estaban teniendo los militares en la represión a los manifestantes. Entonces, esto ha permitido al gobierno ir atando cabos, y es por eso que en una reciente alocución el fiscal general señala y asegura que este grupo, que supuestamente es responsable de lo sucedido en la avenida Bolívar y en sus alrededores, estaría vinculado con el grupo que asaltó la 41 Brigada Blindada en Valencia hace un año, que como sabemos es un grupo que encabezó el capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano. Bien. Javier Ignacio, gracias por atendernos, acompañarnos, ofrecer estos detalles sobre un hecho efectivamente, bueno, que ha generado toda clase de reacciones por los vacíos, algunas contradicciones iniciales, y al cual haremos evidentemente seguimiento, sobre todo por las acusaciones que han ido incluso más allá de nuestra frontera sin pruebas, señalando a un presidente en ejercicio que mañana entrega el poder. Y saben ustedes, lo decíamos al inicio, Nicolás Maduro aseguró en las primeras de cambio que este supuesto atentado, ocurrió o fue motivado por su programa de recuperación y crecimiento económico. Hoy sabemos que la inflación interanual, ya superó 80.000%, y de esto hablamos con nuestra siguiente invitada de la tarde de hoy. Claro y raspado. Saludamos en la línea telefónica a la presidenta de Consecomercio, María Carolina Oscategui. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico. No le pediré consideración acerca de este incidente que todavía genera tantas dudas, pero sí sobre este argumento que ha utilizado el presidente Nicolás Maduro para justificar lo ocurrido, advirtiendo que, bueno, como las cosas están tan bien o están a punto de mejorar a partir del 20 de este mes, ocurren situaciones como esta. ¿Qué puede comentarnos? Me parece que el presidente nuevamente está tratando de hacer uso de de cualquier argumento para darle forma a un hecho que, bueno, que deja, como ustedes vienen hablando, serias dudas sobre muchos aspectos de seguridad, de diferente índole, pero que, bueno, en fin, a nosotros no nos concierne. Pero ¿qué va a pasar el 20? ¿Qué es eso tan bueno que él dice que va a pasar el 20? Bueno, por una parte la reconversión monetaria, quitarle 5 ceros a la moneda, que esa medida por sí sola
tiene tres graves errores. El primero, un error conceptual. O sea, nosotros estamos acostumbrados por lógica, por matemática, por como nos enseñaron, a trabajar de 3 dígitos en 3 dígitos. Nos piden que reduzcamos 5, y a eso resulta un choque para nosotros. Por lo tanto, el quitarle 5 ceros a la moneda es casi que es engorroso mentalmente, psicológicamente. El segundo error es que es una reconversión monetaria inflacionaria, porque bueno, se requiere incrementar gasolina, incrementar servicios públicos, incrementar transporte público, incrementar una serie de cosas que puede que causen no tanto inflación, porque la inflación viene dada por otra situación, sino más que todo deteriorar aún más el ya golpeado poder adquisitivo de los venezolanos. Y en tercer lugar es una reconversión temporal, muy temporal. Veremos al ritmo que bueno, la Asamblea Nacional anunciaba hoy 135% de inflación en solo el mes de julio. Quiere decir que probablemente los anuncios que había hecho el Banco Mundial... El Fondo Monetario Internacional. Perdón, el Fondo Monetario Internacional puede que se queden cortos con los anuncios que hizo y la hiperinflación que vayamos a estar viendo al final de este año. Entonces vamos a tener la necesidad de probablemente volver a recortarle ceros a la moneda en muy poco tiempo. Eso no es una buena noticia para la economía. El problema de fondo sigue allí, la generación de dinero sin respaldo sigue allí, las diferentes políticas económicas equivocadas, la política monetaria, pero que causa tanto daño a nuestra economía, sigue vigente. Entonces no veo qué es lo bueno que va a pasar en ese sentido. Lo otro, si me permite, María Carolina Scatigui, perdón que la interrumpa, tengo que hacer una breve pausa por la publicidad, pero yo quiero trasladar la siguiente inquietud. Hacía referencia a ello el presidente de Fedecámaras en rueda de prensa sobre el impacto de derogar la ley de ilícitos cambiarios y las dudas que también una medida de esta naturaleza genera. Conversando con algunos analistas, ya avisoran una mega devaluación de nuestra moneda a partir de la entrada en vigencia de un instrumento de esta naturaleza, y por otra parte da la impresión que no garantiza el acceso libre a moneda extranjera en nuestro país. Yo quisiera su comentario, pero al regreso de esta pausa ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Conversamos con la presidenta de Consecomercio. Dejábamos una inquietud acerca del impacto de este decreto que deroga de manera irregular y al margen de la Constitución la ley de ilícitos cambiarios, el impacto que va a tener para el sector que usted representa. Varios portales informativos como Petroguía interpretan que el interés es, beneficiar a las empresas transnacionales socias de petróleos de Venezuela. Más allá de ahí, ¿cuál puede ser el impacto para la economía y concretamente para el sector comercial? La escuchamos. Indiscutiblemente tiene que ver algún beneficiado en todo esto y no es precisamente el empresariado en general. Nosotros venimos de una situación donde la última subasta de ICOM que llevó
el bolívar, el intercambio oficial a una tasa de 207.306 y que realmente manejó cifras insignificantes para lo que significa la economía venezolana, que te puedo decir que eso que ahora anuncian de un libre mercado donde no sabemos ni qué tasa es la que se va a manejar, ni cómo va a fluctuar, si es que va a fluctuar o va a ser fija, va a haber límites, no va a haber límites, y si realmente vamos a tener la posibilidad de poder comprar divisas, porque realmente lo que necesitamos en el país para poder trabajar la economía, para reactivar el aparato productivo, es poder importar materia prima, bienes de capital, de manera tal de reactivar la producción y sobre todo de permitir que el venezolano mejore su poder adquisitivo. Pero no vemos en esta derogatoria, como tú bien señalas, y que tiene sus vicios legales, que realmente con ellos se le esté dando respuesta a los difíciles problemas que estamos enfrentando. Al contrario, veo que es una medida aislada, como también lo es la de la reconversión monetaria, que en sí solas no representan ninguna mejoría para lo que estamos viviendo. Se requiere todo un conjunto de medidas bien orquestadas que vayan desde el desmontaje por completo de lo que es la tasa, el control de cambio, que ya tenemos 15 años viviendo en el país, como el control en el gasto fiscal, la independencia del Banco Central, etcétera, etcétera, medidas que ya hemos mencionado en diversas ocasiones y que lamentablemente en esta ocasión no se está viendo que se estén tomando en cuenta como el gobierno sabe que debe tomarse en cuenta. Incluyendo el respeto a la propiedad privada y la ley en Venezuela. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos como siempre, presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y la visión que tiene el Ejecutivo Nacional, según la cual, mágicamente, esta es una interpretación muy personal, a partir del 20 todo se va a solucionar, lo cual no es cierto, lo hemos comentado para ustedes lamentablemente. Cerramos con una buena noticia, a pesar de todo esto, sí, el venezolano Salomón Rondón fue presentado como nuevo jugador del Newcastle en Reino Unido. Y él ha expresado su felicidad, su satisfacción por este traspaso, por esta noticia. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.